Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Bienvenidos a nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Hoy vamos a presentar un libro, Ni Tribunal ni Electoral, coordinado por Juan Jesús Garzonoffi y Javier Martín Reyes. Es una coedición de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el CIDE. Y para presentar el libro nos acompañan los dos coordinadores de la obra, Javier y Tito. Javier trabaja en la División de Estudios Jurídicos de CIDE, Tito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos acompaña también Carolina Gilas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y dos profesores bien conocidos por la gente de la Libre, Lourdes López y Carlos Arenas, que además tienen los dos experiencia en el ámbito electoral. Lourdes fue consejera en el Instituto Federal Electoral y Carlos fue magistrado en la Sala Regional Monterrey. Así que pues los dos están en pleno conocimiento de lo que vamos a discutir esta noche. Una obra realmente interesante, donde se analizan de forma crítica decisiones de la justicia electoral mexicana, sobre todo a partir de decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero además el libro incluye una presentación a cargo de Sergio López Ailón y de Pedro Salazar, un prefacio de Ana Laura Magaloni y un prólogo de Hugo Alejandro Concha Cantú. Por lo tanto, es una obra con muchos participantes, muchos autores, y creo que eso le da una riqueza muy, muy grande al libro. Para hablar justamente de los contenidos y de las contribuciones de la obra, tenemos entonces a Lourdes y a Carlos, quienes van a iniciar con el uso de la palabra. No sé quién de los dos prefiere entonces comenzar. Yo voy. Vamos, y entonces vamos con Lourdes López. Gracias, José Fabián. Pues primero agradecer esta oportunidad recurrente que me da la facultad de participar en estos espacios. La materia electoral es adictiva, pero también es como el primer amor, ¿no? Una vez que tenemos un encuentro con él, y aunque nos vayamos, nos dejó marcados para siempre. Entonces, aunque uno no quiera, no podemos dejar de ver cosas y este libro es un gran pretexto para eso. Estoy muy contenta de compartir el espacio también con Carolina Gilas. No sé si ella se acuerda, nos conocimos hace algunos años, no sé qué edad tenga Gustavo, pero acababa de nacer. Entonces, no sé si desde entonces no habíamos vuelto a coincidir. Y bueno, por supuesto con Carlos Arenas, que como lo dijo José Fabián, cuando yo me incorporé a la función electoral en 1997, él era presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral, aquí de la segunda circunscripción. Y bueno, pues Carlos, como dice la canción, ¿no? Cómo han pasado los años y cómo han cambiado las cosas. Y bueno, también me siento muy, muy halagada de haber recibido la deferencia por parte de esta dupla de intelectuales, de Martín Reyes y de mi querido Tito, que me da gusto encontrarlos convertidos en los analistas indispensables en todo tipo de foros. Son los niños terribles del análisis jurídico. Son incisivos, son rebeldes, son transgresores, son irreverentes, uno más que otro, pero se coluden. Y son estudiosos y son muy brillantes. Y me da mucho gusto. Pienso yo a veces cuando los veo por ahí en la tele o ahí en alguna reproducción en las redes sociales, que serán tan célebres como El Gordo y el Flaco, sin alusiones, o como Marx y Engels, tal vez, o tendrán alguna, se quedarán en la memoria histórica como Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, o que son así como muy sagaces como Batman y Robin, ¿no? Es encantador verlos tan coordinados, tan
tan sincronizados, tan oportunos, con la inmediatez de opinar, aun cuando todavía ni los que decidieron las cosas saben por qué lo hicieron. Hace 1 año y medio, más o menos, al inicio de la pandemia, Tito me invitó a presentar uno de sus libros, y hace ya casi 2 años, no, más casi 4 años, coincidimos, ahí tuve la oportunidad de conocer a Martín, precisamente en el espacio de diálogos de la Libre, en una mesa de reflexión ante la expectativa, ¿no? El panorama del 2018, se deben acordar muy bien. Y bueno, pues eso era una reflexión muy optimista, y el 2018 se ha quedado muy lejos, no solamente en el tiempo, sino también, pues, con las expectativas frustradas. Y recuerdo yo que en aquella ocasión, uno de los asuntos en los que coincidimos era la preocupación sobre el papel que jugaría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante lo que se avisoraba sería una elección competitiva y, por supuesto, de un golpe de timón electoral, donde la tendencia era que el electorado iba a redefinir el rumbo de este país, ¿no? Y coincidíamos en esa desconfianza que nos despertaba ese órgano, particularmente por la experiencia de la integración casi 1 año antes que eso, que lo conversamos, de octubre del 2016, aunque Carlos se debe saber mucho mejor esa historia. Y bueno, creo que para mí esta oportunidad de acompañarlos en la presentación del libro es también una oportunidad como para retomar aquella conversación y tratar de, con la ayuda de los autores, por supuesto, incluida Carolina, para los que no somos cercanos al derecho más que por simpatía, pero que estamos más inmersos en la cuestión política, pues entender la trascendencia, la relevancia de esas decisiones jurídicas de un órgano jurisdiccional, pero que tiene implicaciones políticas fundamentales en el trazo, ya no digamos de la definición de una elección, sino de toda la construcción del régimen de gobierno. Creo que el libro, no es que ya vaya a terminar, pero creo que es importante decirlo, a final de cuentas nos ofrece un balance muy claro, muy desalentador de cómo, y como lo señalan los autores de la presentación, Pedro Salazar y Sergio López Ayllón, sobre cómo gradualmente, paulatinamente, la lógica política le está ganando la batalla a la racionalidad jurídica, que pues no deja de ser alarmante, y ni siquiera preocupante. Es alarmante porque, bueno, pues la ley pues es una institución, es el orden, es el faro orientador, es la certeza, y en estos procesos de cambio institucional como los que estamos insertos, pues ese sería nuestro mejor asidero, y parece que está un poco flojo. Pues ya pasando un poquito al libro, al contenido del libro, no les voy a reseñar todas las colaboraciones, todas las contribuciones, porque son nada más 20, pero abarcan diversos casos ilustrativos de la amplia gama de asuntos que toca conocer a un juzgador electoral. Y no solamente conocer, sino definir, clarificar, en algo que se antojaría muy simple si bastara solo con garantizar el cumplimiento de la ley, pero que dado el paradigma en el que estamos insertos y las facultades que las mismas normas constitucionales y legales le están confiriendo a estos organismos jurisdiccionales, bueno, pues parece que han sido llevadas al extremo, ¿no? Los temas van desde asuntos de derechos ciudadanos, juicios para la protección de los derechos de los ciudadanos con relación a minorías indígenas, la controversia que prevalece en materia de paridad de género, desde las cuotas hasta el tema de la paridad horizontal en el caso de las gubernaturas. Hay un artículo que rompe un poco con todo el esquema, que es el de Carolina sobre el contexto del COVID. Hay varios artículos, 4 si mal no recuerdo, que se refieren al problema del registro de nuevos partidos y todas las
gama de contradicciones, de variantes de interpretación, de criterios por parte de la Sala Superior. Hay artículos que se refieren a las, lo interpreto yo, lo entiendo yo, habiendo estado del otro lado de la mesa, como en la parte administrativa, como intromisiones de la autoridad jurisdiccional en las facultades de la autoridad administrativa al imponerle procedimientos y ser innovador en las interpretaciones. Hay artículos sobre el tema del financiamiento referidos en algunos casos a los nuevos partidos, pero al polémico, emblemático, yo creo, de esta generación de magistrados en su relación con el nuevo gobierno, que fue el Morena Gate, que le llaman, que tiene que ver con el origen y el financiamiento de los partidos, y que, bueno, pues un asunto al que se le dio carpetazo. Entonces, el libro es extenso y los temas, si bien versan sobre las resoluciones, son comentarios sobre las sentencias en diversos temas emitidas por el tribunal, nos ofrecen un común denominador. Yo identifico dos rasgos que creo que en el conjunto del libro se nos presentan. Y son dos rasgos, no hay nadie aquí magistrado todavía, ¿verdad? Digo, ya a Carlos ya no le duele eso, espero. Son rasgos indeseables en la función de los juzgadores. Por una parte, las contradicciones. Y por otra parte, a dicho de los comentaristas de las sentencias, es un rasgo general, porque incluso aunque hay alguno que dice, coincido, que esto debe resolverse de esa manera, pero no debe ser a costa del orden constitucional. O sea, no es un criticar por criticar, pero sí se percibe que en la crítica general, porque es un texto crítico, se observa de la autoridad judicial en materia electoral que hay a veces superficialidad o desconocimiento, y a veces hasta frivolidad en términos como de querer quedar bien en la coyuntura, ¿no? En un carente dominio de conceptos que tienen que ver con el principio de progresividad o con conceptos que están, digamos, todavía en proceso de asimilación por los actores políticos, y que, bueno, derivan en cosas aberrantes, como el caso de la suplantación, de la adjudicación de un género o de ser minorías indígenas, y la tibieza con la que el tribunal resuelve el asunto después de haber, como dicen en el libro, de haber escupido un montón de términos como para aparentar que es muy, muy progresista, ¿no? Esos dos rasgos, esos dos elementos que brincan como constante, creo que nos dan una idea de la vara que está usando el tribunal para medir los asuntos que le competen. Y eso otra vez es un asunto preocupante. No sé cuántos minutos llevo, José Fabián, pero te juro que me falta el doble de tiempo del que llevo. No es cierto, me falta poquito. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Bueno, hazme una seña o algo. Voy a referirme nada más así bien rapidito a tres de las contribuciones que nos ofrecen en este texto, que por una parte, pues yo no soy abogada, ¿verdad? Y tampoco nunca he trabajado en un tribunal, me parece que son las más accesibles. Y es la primera, la de Raúl Mejía y Laura Rojas. La otra es precisamente la que escribieron Martín y Tito conjuntamente. Y bueno, la de César Astudillo. De la primera yo comentaría que su gran valor, y también es un gran acierto, no sé, en el trabajo de coordinación, qué tanto les costó ordenar el contenido, además de lo que les debe haber costado la convocatoria. Pero el iniciar, digamos, la estructura ya de contenido del texto después del prefacio, el prólogo y el estudio introductorio, este artículo, pues,
facilita la comprensión del problema que se está abordando, porque en realidad el texto está abordando una situación problemática, yo creo que muy, muy delicada en términos institucionales para nuestro país. Y no solo institucionales electorales, sino institucionales políticos. Y nos deja muy claro porque pues hasta alcanza, o sea, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no, la crítica general del libro no se agota en el tribunal, sino que alcanza al máximo órgano jurisdiccional de este país. Y bueno, porque nos reseñan precisamente el proceso de validación constitucional de los atropellos que se cometieron en la actual integración de la sala regional al violentar disposiciones contenidas en un transitorio, y bueno, que ante la actuación de impugnadores, la Suprema Corte pues volteó para otro lado y convalidó algo que a todas luces era violatorio de la materia constitucional. Si nos quedamos en el contexto reciente, en esta historia que ya es muy palpable y de comer palomitas al estar observando lo que está ocurriendo en este órgano, podríamos decir que aquí empieza todo, pero por supuesto que no es así. El segundo texto, el que comento rapidito también, que me parece muy valioso, por supuesto es el de, y no porque sean los autores, no sé, porque sean los que me inviten, para que me vuelvan a invitar después, es el de Tito y Martín, o el de Martín y Tito, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades. Que bueno, me parece que además de todas las capacidades que han desarrollado como analistas y como comunicadores, tanto verbal como escritos, porque también el trabajo que están haciendo de divulgación me parece muy importante. O sea, yo me sorprendo de cuánta gente los conoce en ámbitos que no tienen nada que ver. Hasta mis amigas de la jugada saben quién es Tito. Y creo que además de otros dotes han desarrollado la de adivinos o son pitonizos, ¿no? El abordar la preocupación que expresan sobre el gobierno interno del tribunal y la forma en cómo se designa a la cabeza de ese órgano y la alusión que se hace a lo que en esta integración, solamente en esta integración se había visto sobre pues ya tres presidentes, pues parecía pronosticar la inminencia de lo que finalmente ocurrió, aunque claro que pues la realidad siempre nos sigue sorprendiendo por el alcance de los efectos de esas decisiones. Pero pues sí es una condición que interpreto yo a partir de lo que ustedes dicen, que es determinante para los procesos institucionales internos y sobre todo los que derivan de la actuación del tribunal y la estabilidad del propio órgano. Yo no sé si esta generación de magistrados ha usado como excusa lo que en algún momento, cuando tuve la oportunidad de estar en el Consejo General, nos machacaban a nosotros siempre que era el pecado de origen, ¿no? Estábamos inoculados por una designación atropellada y desaseada, y eso nos marcó para siempre nuestra gestión, y así hubiéramos hecho el mejor de los trabajos, siempre íbamos a estar marcados por eso. Yo no sé, pienso en esta integración, si con eso se sienten justificados. Pero creo que lo que ustedes plantearon, si hubiera salido un poco antes a la luz, a lo mejor, y si eventualmente lo hubieran leído, hubiera prendido algunas luces de alerta. Y bueno, mi tercer comentario finalmente es sobre el trabajo de César Astudillo, que me resulta muy grato encontrarlo en esta compilación, por diversas razones, pero sobre todo porque su recuento nos ubica en la justa dimensión del problema. No se trata, como bien también lo señalan los autores en la introducción, no se trata de un asunto coyuntural. Es un problema estructural, es un problema de diseño institucional. Mucho tiempo
me ha preocupado a mí, pero aunque mis preocupaciones son perfectamente irrelevantes, ¿verdad? Cada vez menos relevantes, pero que cuando abordamos el diseño de nuestro régimen electoral, de nuestro sistema electoral, de los organismos y las competencias, cómo se distribuyen, el colectivo, los opinadores se concentran en la autoridad administrativa, cuando a final de cuentas el gran componente, el determinante, la instancia determinante es precisamente el órgano jurisdiccional. Y bueno, lo que César Astudillo nos deja ver, al menos así lo percibo, es que esto es resultado de un proceso prolongado, y ya si hubiera chance, pues a lo mejor podría hacer, digo, algunos comentarios solamente de contrastación, y que bueno, la ruta de la reformitis, o sea, no es pues no es deseable, ¿no? Cambios cosméticos o superficiales, así como el tema de la línea 12 del metro, pareciera que van a conducir a un descarrilamiento, ¿no? La práctica, como se percibe, como la constante que es el intercambio de votos, la garantía de cuotas y ajustes precisamente cosméticos, no van a resolver eso. Y bueno, creo que eso también, no en descargo de la actual integración, sobre todo porque a final de cuentas hay una carga de responsabilidad pública y cívica al pertenecer a cada uno de esos órganos. Bueno, pues quiere decir que hay otros factores que no se han instrumentado, hay otras condiciones como podría ser la responsabilidad de los servidores públicos que no han alcanzado a estas instancias, porque sí se percibe en esta generación de magistrados algo así como la indolencia. Aquí haría un comentario leyendo esto de César Astudillo, pues me acordaba, yo no creo cometer ningún tipo de infidencia porque fueron informaciones del dominio, fue información del dominio público, pero en integraciones precedentes del tribunal, en la segunda época, en la salida del presidente Flavio, ¿cómo se apellida? Que no se me fue ahorita. Galván. Flavio Galván. En un contexto de conflicto interno asociado a manejo de recursos y bueno, pues un técnico golpe de Estado, la inviabilidad de una reelección de otra magistrada, bueno, antes el tema de otro presidente que duró apenas la víspera en un par de años, lo suficiente como para que tuviese observaciones administrativas y le invitara se le invitara a retirarse, Eloy Fuentes, en fin. O sea, no es la primera vez que el tribunal pasa por este tipo de tensiones internas, que obviamente por la calidad del órgano de Estado que es, también a sus integrantes, pues les despierta pasiones y motivaciones. Pero bueno, hay una constante, y el asunto es que cada vez parece ser peor. Bueno, tengo que decir también, con mucha pena, que este libro no es literatura. O sea, no se lee ni fácil, ni se lee rápido. Digo, pues sí, ¿verdad? Porque no decir, te andan vendiendo un libro y que luego, no. Este es un libro que creo que debe ser básico como un libro de consulta en cualquier curso de legislación electoral, o de interpretación de sentencias, porque sí, en algunos de los capítulos es bastante denso. Pero también para los que estamos interesados en la materia o los que estamos inoculados del electoral y que somos unos adictos, bueno, nos conviene tenerlo a la mano porque nos recuerda de qué estamos hablando cuando estamos hablando de crisis institucionales, de diseño institucional, sobre todo de las implicaciones de lo que estos órganos producen en la vida real de cada uno de los ciudadanos a la hora de ser, como ellos dicen pomposamente, la máxima instancia. Se les olvida que nada más son la última, que la máxima es el electorado cuando votan, pero ellos, imagínense si eso es lo que se dice en la publicidad institucional, la conciencia que los motiva, pues es de un ego bastante sólido, ¿no?
bueno, además de aficionados a la política y estudiantes, creo que lo deben leer los legisladores y lo deben leer los magistrados, por si les falta por ahí público. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, señalo solo 2 de los méritos que tiene el libro. El primero es que ofrece evidencia documentada del deterioro, no son palabras que pongo yo, por ahí las colocan ustedes, del deterioro, bueno, la de la degradación, creo que a lo mejor sí yo le exagero, pero de este órgano responsable de impartir justicia electoral. Creo que eso de asumirse como la máxima instancia es para ellos la oportunidad, valga la redundancia, del oportunismo, ¿no? Porque al cabo, como son los últimos, no hay nada más allá, pues pareciera que se les abre una ventana de impunidad para crear, para innovar o para pisotear normas y voluntad popular, ¿no? El segundo mérito del libro, creo que es el más importante o el que a mí no nada más me asombra, sino que me hace admirarlos, es la convocatoria. ¿Cómo lograron atraer a su proyecto a plumas, a mentes pensantes, lúcidas, brillantes? Hugo Concha, Ana Laura Magaloni, Pedro Salazar, César Astudillo, bueno, Carolina, que aquí está. Mucha gente, son 20 capítulos, 20 análisis de sentencia, y si bien, bueno, como quiera, descontando a Javier y a Tito, hay muchas personas involucradas, ¿no? En distintas etapas. Y son todos personajes con trayectorias sólidas, y su concurrencia en este libro no es solamente que nos dé la confianza de que puede ser un texto serio para la consulta. Creo que también, y eso ya es por el tono como desde su estudio introductorio colocan los autores su preocupación, su motivación, esta analogía de arranque sobre el fútbol sin reglas y ese tipo de cosas, o sea, que revela esta casi angustia existencial de estos jóvenes. El libro y la concurrencia de los autores, todos los que lo acompañan, en mi opinión, es un auténtico manifiesto político. Un manifiesto político mediante el cual la academia, los especialistas en la materia electoral, no solamente juristas, estudiosos del derecho, sino también hay sociólogos, antropólogos, le exigen a los juzgadores electorales que regresen de donde nunca debieron haber salido, y es el cauce del derecho. Y muchas gracias otra vez por la invitación, y saludo a los omnipresentes, que no los vemos, no los escuchamos, pero que seguramente están por ahí, a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, qué amable. Le damos la palabra entonces a Carlos Arenas. Muchas gracias. Pues en primer lugar, desde luego agradecer que me hayan invitado a esta presentación. Para mí es un honor compartir este espacio virtual con los coordinadores, con la coautora, con Lourdes López, desde luego, y con mi amigo José Fabián. Debo decir que mi primer sentimiento frente a esta obra es son sentimientos encontrados. Por una parte, me da muchísimo gusto particularmente ver a Tito, o haber visto a Tito en su crecimiento profesional, haberlo visto desde que era un estudiante de esta Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y después verlo crecer hasta convertirse en lo que actualmente es, y todavía le falta mucho camino por recorrer, y actualmente lo que es un investigador de jurídicas de tiempo completo, está ya en la mismísima Catedral del Derecho en la Ciudad de México, en investigaciones jurídicas de la UNAM. Y además, ver cómo ha logrado, junto con Javier Martín Reyes, una dupla
Ya Lourdes nos dio muchos adjetivos o muchos calificativos, perdón, que podrían describir esa dupla fenomenal, desde Batman y Robin hasta un par de infantes terribles de la crítica jurídica, y la verdad sí lo son, muy agudos, muy inteligentes ambos, y de verdad que hacen muy buena sinergia, al punto de que se han convertido ahora en jóvenes que con una capacidad sobrada toman la estafeta de esta crítica académica a las sentencias judiciales, estafeta que en el pasado tuvieron, por ejemplo, Pedro Salazar y Lorenzo Córdoba, cuando en el año 2009 sacaron una primera obra de crítica a las sentencias del Tribunal Electoral, después Hugo Concha y Saúl López, y ahora, insisto, me da mucho gusto ver a las nuevas generaciones tomando esa responsabilidad, esa estafeta, y hacerlo también con tanto éxito como Javier y Tito. Pero por otro lado, aparte de esta alegría, cuando veo la obra me da cierta tristeza o cierto sentimiento de frustración ver que ha pasado más de una década y el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, no logra remontar esos niveles de desaprobación respecto de sus sentencias. No supera la crítica, no logra salir bien librado de la crítica académica. Y que haya crítica a un tribunal no debe de ninguna manera extrañarnos, es algo ordinario e incluso deseable en una democracia. Los tribunales en general son revisados por los tribunales superiores y así hasta llegar a los tribunales supremos, los cuales ya no tienen ningún otro tribunal que los revise, y el único medio de control indirecto es precisamente la crítica académica. Es algo que debemos estimular, es algo que debemos favorecer y consolidar en nuestro país. En otros países de democracias sin duda más avanzadas, como Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, se estimula mucho estos grupos académicos o incluso de periodismo que hacen crítica objetiva a las sentencias de los tribunales. Entonces, todos los tribunales son criticados, incluso la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos o también el Tribunal Constitucional alemán o de Europa. Pero yo diría que a todos se les encuentran sus detallitos. En todos estos tribunales se pueden encontrar sentencias con pequeñas fisuras, pero a final de cuentas esa crítica a la larga termina consolidando o aumentando el capital de legitimidad de estos tribunales, que son muy sólidos, cosa que no pasa con nuestro Tribunal Electoral. La crítica lo deja muy mal parado, calificaciones reprobatorias sin duda. Y digo, estas calificaciones reprobatorias se pueden ver incluso, o es evidente verlas en los títulos de las obras que se refieren a las críticas. Estas obras que decía yo de Pedro Salazar y Lorenzo Córdoba, por ejemplo, se llamaba Democracia sin garantes, la democracia, las autoridades electorales contra la reforma electoral. Después la de Hugo Concha se llamó La injusticia electoral a examen, y ahora la de Javier y Tito pues se llama Ni tribunal ni electoral. Además, por ejemplo, de mencionar otros títulos de artículos editoriales que nos refiere Marco Antonio Zavala precisamente en su obra, en su artículo dentro de esta obra. Por ejemplo, títulos como El Tribunal Electoral agasaja al presidente de la República, o El Tribunal Electoral de la defraudación, o un tribunal decadente, el tribunal electoral no sirve, tribunal sometido, se hacen bolas en el tribunal, la crisis existencial del tribunal electoral, por citar algunos títulos de críticas editoriales y académicas en contra del tribunal. En fin, insisto, sale mal librado, sale con una desaprobación que no ha logrado remontar en la última década. ¿Y por qué? Por dos cosas, básicamente. Una, porque sus integrantes suelen actuar como alfiles de partido político, tanto en su comportamiento al interior del tribunal como al dictar sus sentencias. Y dos, porque las sentencias del Tribunal Electoral no son tan predecibles como debieran serlo, como debiera ser el derecho que aplican, sino que son con mucha frecuencia o con más frecuencia de lo que deberían, son veleidosas o novedosas o hasta contradictorias entre sí. Entonces, de aquí que me parezca que el título del libro, Ni tribunal ni electoral, me parece que es un título propicio, porque no puede considerarse como tribunal a un órgano que resuelve más con cálculo político que por consideraciones fundadas en el derecho electoral. Claro,
no quiero, en fin, estoy refiriéndome solo a los títulos o al sentimiento o a la creencia, estos títulos cómo han estimulado la creencia o la sospecha ciudadana de que el tribunal, por lo tanto, actúa con déficits doctrinales y de legitimidad democrática. Pues a mí me parece que lo que hace este libro, el libro que hoy presentamos, es justamente darle fundamento a esa creencia o a esa sospecha para convertirla en certeza a partir de los análisis objetivos, de la crítica que se hace muy puntual y con mucha solidez académica respecto de diversas sentencias relevantes emitidas por particularmente la Sala Superior del Tribunal Electoral. En las partes preliminares del libro se habla de que las sentencias que se analizan no fueron seleccionadas, digamos, al azar, sino que intencionalmente se eligieron para su crítica algunas sentencias relevantes y precisamente las más controvertidas. En base a esto algunos podrían considerar, bueno, entonces esas sentencias criticables o endebles no son representativas de todo el trabajo del tribunal, porque el tribunal son cientos de sentencias y están aquí seleccionando apenas un poco más de 10, y en cambio debe evaluarse la actividad del tribunal en razón del servicio que le ha dado a la democracia al convertirse en la instancia que da la última palabra y que así resuelve los conflictos electorales de manera pacífica. Yo en parte podría coincidir con un análisis de este tipo, pero solo en parte, porque en efecto, digamos, el Tribunal Electoral sí que ha cumplido una función positiva en la estabilidad de la democracia electoral, pero creo que ese logro se debe más bien a su diseño y a cuestiones coyunturales y no tanto a la solidez jurídica o a la fuerza de la doctrina que han elaborado. Permítanme poner un ejemplo. Imaginemos un escenario político dominado por el PRI y el PAN, en donde estos partidos acuerdan que el máximo tribunal electoral se integre no por jueces, sino por merengueros, de estos que resuelven todo con volados. Y que estos resuelvan mediante volado, pues todos los asuntos, ya sea a favor del PRI o a favor del PAN, o algunos asuntos, los menos, a favor de alguna otra fuerza política. Pues bien, este tribunal en ese contexto sería eficaz, sería funcionalmente eficaz. ¿Por qué razones? Uno, porque daría la última palabra en los conflictos electorales. Dos, porque por lo menos en el 50% de los casos estaría resolviendo con justicia, porque el volado tiene esa naturaleza, ¿verdad? 50% le fallas, 50% le atinas. Y tres, sus determinaciones serían obedecidas por sus destinatarios, porque sus destinatarios son principalmente o mayormente los mismos actores políticos que definieron su configuración. Entonces, sería un tribunal integrado por merengueros que tendría precisamente, que lograría esos atributos, esos logros para la democracia electoral. Y esos atributos estarían definidos por la situación coyuntural o por su diseño. Pero ahora imaginemos lo siguiente. Digo, como meras imaginaciones, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Imaginemos que entra en la escena política un nuevo actor político dominante. Vamos a llamarle Morena, por ponerle cualquier nombre. Y la mera presencia de Morena, que tiene el 50% del Congreso por lo menos y de la ciudadanía, pues precisamente viene a erosionar esa legitimidad funcional de ese tribunal. ¿Por qué? Porque Morena, si bien representa a la mayoría de los ciudadanos, no tiene, y es el principal actor político, no tiene a ningún magistrado o a ningún merenguero, perdón, en ese tribunal electoral de volados. Entonces, de inmediato, ese tribunal deja de ser políticamente funcional y además, como sus sentencias no tienen solidez doctrinal, pues tampoco puede ese tribunal con una doctrina sólida, una legitimidad democrática, defenderse frente a las críticas del nuevo actor político. Entonces,
yo creo que aquí en el libro se apuntan, yo advierto dos grandes motivos o dos grandes razones por las cuales hay debilidad o reprobación en la actuación del tribunal. Uno, porque su integración es defectuosa, es definida por cuates y cuotas. Y además, en su momento, si bien representaba a las fuerzas políticas, actualmente no es una integración que represente. No son cuates ni cuotas que incluyan al mayor actor político hoy día. Y además, y tal vez esto sea lo más importante para efectos académicos, no han logrado construir una narrativa constitucional o unas líneas de doctrina jurisprudencial consistentes, sino que en varias de sus principales líneas son contradictorios. De ahí la importancia de analizar preferentemente a las sentencias relevantes, porque estas y no la mayoría de las sentencias, sino estas las relevantes son las que van definiendo las líneas de desarrollo doctrinal de cualquier tribunal. En fin, creo que ya se me está acabando el tiempo, hubiera querido decir más, pero para decirlo muy sencillamente, creo que hubo intentos por darle al tribunal con la renovación gradual y escalonada que estaba planteada, se le iba a dar mayor funcionalidad política porque iba a permitir la incorporación de los nuevos magistrados que representaran las nuevas mayorías políticas. Pero precisamente para evitar que Morena incorporara magistrados, fue que de último momento decidieron prolongar los mandatos. En la obra, uno de los autores dice que esta prolongación del mandato se debió a que no se ponían de acuerdo en la duración de los magistrados. A mí me tocó participar en ese proceso en la recta final y bueno, era sorprendente el número de senadores que cuando me entrevistaba con ellos me preguntaban, ¿qué opinas de López Obrador? O sea, ya lo veían venir y esta prolongación de los periodos de duración de los magistrados fue claramente un intento por prolongar el acuerdo que habían logrado PRI-PAN de apoderarse de la jurisdicción electoral y retardar en lo medida de lo posible la incorporación de magistrados influidos por López Obrador, que ya se veía que venía como una fuerza política dominante. Yo creo que la solución es o darle entrada a los magistrados de la nueva fuerza política, o bien, que sería lo ideal, pues que los tribunales electorales no estén definidos en razón de cuotas partidistas. Y por cuanto hace a la ausencia de una doctrina o de líneas doctrinales, yo creo que aquí el gran punto es que el derecho electoral se integra por bloques de normas pertenecientes a distintas asignaturas jurídicas. Tenemos un bloque de derecho administrativo, otro de procesal, otro de constitucional. Tenemos incluso bloques de normas civiles, las que definen la mayoría de edad o la capacidad o el domicilio, etcétera. Y el punto es que todo este bloque de distintas asignaturas debieran interpretarse cada bloque conforme a sus principios. Y lo que hace el Tribunal Electoral es importar y exportar y traspolar indiscriminadamente los principios de una asignatura a la otra y así logran, en fin, impredictibilidad en sus sentencias. Entonces, yo creo que en todos los trabajos se ve precisamente eso, la crítica a la ausencia de líneas doctrinales sólidas y constantes, porque de repente sacan ahí principios que no estaban previstos para esa asignatura, o de repente califican como electoral, por ejemplo, las normas relativas a la designación de magistrado, pero designan como fiscal la que se refiere a los tiempos oficiales en televisión para los mensajes de los políticos, etc. Entonces, yo creo que es una gran obra que nos permite, que nos da los fundamentos de la afirmación de que el tribunal está actuando política y no jurídicamente.
Claro, no es el propósito de la obra, desde luego, pero me gustaría en algún punto decir, bueno, ¿y cuál es el remedio? Preguntarnos cuál es el remedio, porque el diagnóstico está muy claro, ahí están las bases objetivas, el análisis de sentencias relevantes, que es la base objetiva para afirmar que no se está resolviendo con consistencia constitucional y legal los casos. Pero entonces, insisto, ¿cuál es el remedio? Yo digo, no es el caso de esta obra, pero aventuro a decir, uno, abordar o resolver el tema de cómo se configuran cuotas y cuates, y si va a ser así, pues dar oportunidad a que los nuevos actores políticos incorporen a sus magistrados, y por el lado de la doctrina, tener claridad en que el derecho electoral no es una asignatura con normas pertenecientes a la misma rama jurídica, sino a distintas ramas y que cada una debe interpretarse de conformidad con sus propios principios. Pues muchas felicidades a los coordinadores y a los autores de esta obra. Como dice Lourdes, material desde luego muy importante en el debate electoral y que es de lectura necesaria para los que están preocupados por mejorar constantemente nuestras instituciones político-electorales. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Carlos, qué amable. De paso, aprovecho a decirle a quienes nos están acompañando que si tienen preguntas o comentarios, los pueden ir escribiendo en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. ¿Sí? Bien, y ahora pues le damos la palabra a una de las coautoras de la obra, Carolina Gilas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, José Fabián. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Pues yo quisiera empezar agradeciendo, en primera instancia, agradeciendo a Tito y a Javier por su generosidad, por haberme abierto las oportunidades, las puertas de sumarme a este proyecto tan increíble, al lado de colegas, pues mentes, analistas, juristas y no solo juristas destacadas y destacados. Es un honor poder haber participado en este esfuerzo colectivo. Y también les doy gracias por esta oportunidad de coincidir aquí en este espacio con Lourdes y con Carlos, a quienes pues no los he visto en mucho tiempo, pero a quienes le tengo un enorme respeto, admiración y cariño, por coincidir aquí con José Fabián, un querido amigo que tampoco nos vemos con frecuencia, menos ahora en la pandemia, aunque sea una vez al año, es lo mínimo necesario. Y por supuesto también con ustedes que, como decían Lourdes y Carlos, se han convertido en unas figuras fundamentales de ese debate sobre la justicia electoral, sobre la política y pues en consecuencia sobre nuestra democracia. Entonces, muchas gracias, un honor poder sumarme a todo ello. Creo que el libro que estamos presentando hoy, que tuve ese honor de sumarme, de participar en él, creo que tiene... además, y coincidiendo en algunos aspectos con lo que señalaron Lourdes y Carlos, yo le veo tres virtudes fundamentales que me gustaría aquí destacar y que con las cuales me encantaría pues despertarles un poco de curiosidad, que finalmente esos espacios son para presumir, para presentar, pero no decir demasiados spoilers para que quieran agarrarlo, quieran descargarlo, quieran leerlo, aunque no sea una lectura muy sencilla, como dice Lourdes, y que requiera quizá un poco de esfuerzo y resistencia para sobrevivir a la jerga jurídica en algunos, al menos en algunos momentos, y familiarizarse con los JDCs, los HINS, los PES y todos los demás formas en las que opera la justicia electoral. Entonces, de esas tres grandes virtudes que le veo al libro, la primera es que invita a un diálogo sobre el tribunal, que se ha convertido definitivamente en un actor central de nuestro sistema político, sistema electoral. Lo hace retomando pues, las mejores tradiciones que ya han comentado de los libros que precedieron a esta obra y que también
también buscaban analizar los contenidos de las decisiones del tribunal. Intentaban entender qué es lo que el tribunal está resolviendo, por qué está resolviendo en ciertas maneras y qué consecuencias tiene ello para el propio tribunal, para la justicia electoral, para los sistemas, para los partidos políticos, para el sistema electoral y sistema político de nuestro país. Y además creo que la virtud de la obra es que llevan esa reflexión más allá del análisis de las decisiones, porque también incorporan diversos aspectos que evidencian pues, las dinámicas con frecuencia problemáticas al interior del propio tribunal, que tienen que ver con su diseño, que tienen que ver con su funcionamiento interno, que tienen que ver con las relaciones que se dan entre las salas, que se dan entre propias magistradas, magistrados quienes integran en particular la sala superior, y que incluso lleva ese análisis a los contextos actuales, políticos, sociales y de coyuntura, ¿no? Aquí mismo incluyo mi propio texto que tiene que ver con las maneras en las que el tribunal ha respondido ante la pandemia, ¿no? Que tenemos que reconocer que fue un fenómeno que cambió nuestra manera de vivir, de convivir, de trabajar, de organizar. También, por supuesto, implicó diferentes retos en el acceso a la justicia, exigió del sistema de justicia mexicano que se adaptara a esas nuevas condiciones y garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, y que creo yo que además llegó simplemente a desnudar o a evidenciar ciertas deficiencias que el tribunal pues llevaba tiempo no atendiendo, que tenían que ver con la modernización, que la utilización de las tecnologías, con la modernización de los propios procedimientos en las cuales se basa y bajo las cuales funciona, opera el sistema de justicia en nuestro país, y que yo quisiera ver y ojalá en algún momento veamos que justo la pandemia y los estragos que va a dejar en diferentes ámbitos de la vida. Perdón, aquí los vecinos tienen unos perritos un poco ruidosos. Que este contexto tan difícil lleve finalmente algo positivo, y que uno de esos aspectos positivos sea una revisión de las reglas de acceso a la justicia, de cómo se tienen que presentar las demandas en lo electoral, pero no solo en lo electoral, y cómo facilitar a la ciudadanía el acceso a los mecanismos que pudieran garantizar esos derechos. Además de ese entonces diálogo que abarca no solo las decisiones, pero también el funcionamiento interno y la capacidad del tribunal de adaptarse a los diferentes contextos, me parece que la segunda gran virtud es que es un libro interdisciplinario. Por más que en gran parte sea difícil de leer, porque sí dominan abogadas y abogados, pues es natural en un texto que trata de decisiones jurisdiccionales. También habemos por ahí, nos hemos colado algunos que no somos abogados, que trabajamos derecho electoral desde otras canchas, en particular desde la ciencia política, y creo que también ese hecho, esa incorporación de otras miradas también es virtuoso, también es muy importante. Yo luego digo, es quizá riesgoso decirlo en este espacio, pero he llegado a decir a mis estudiantes, por ejemplo, porque desde la ciencia política con frecuencia el derecho se deja de lado, ¿no? Hay pocos quienes analizan las actuaciones de las instancias jurisdiccionales, quizá cada vez más, aún así yo diría que insuficientes, y luego les digo tratando de alentar a mis estudiantes que sigan esa ruta, que el derecho es demasiado importante para que se los dejemos en exclusiva a los abogados y a las abogadas, sino que también tenemos que tener ahí la mira puesta analizando cuál es su impacto en la vida política, social, económica, en todos los ámbitos de la vida de las personas, y también, por supuesto, en cómo la política molda el derecho, porque finalmente pues el derecho, las reglas, las leyes que se aprueban, propio diseño constitucional, etcétera, pues provienen de las decisiones políticas, y ahí tenemos esa vinculación, creo que es muy relevante, y creo que es muy positivo que la estemos mirando justo desde diferentes ópticas, y que entremos en el diálogo que nos permita
tener una comunidad más amplia dedicada a esos temas, con miras distintas, con diferentes perspectivas, con diferentes maneras de criticar o de entender los fenómenos que estamos viendo. Y me parece que la tercera virtud del libro tiene que ver con el énfasis que pone en el aspecto de la política. En alguna presentación del libro me acuerdo que Tito decía que la política tendría que quedar fuera del tribunal, ¿no? Que las decisiones que toma, y también ahorita lo decía Lourdes, lo decía Carlos, que las decisiones que toma el tribunal tendrían que basarse en el derecho y no tendrían que estar sometidas a la influencia, a la incidencia de otras fuerzas, en particular de las fuerzas políticas, de las fuerzas partidistas, que buscan ganar ante el tribunal lo que en su momento no hayan podido ganar en las urnas, o cuando llegan a cuestionar pues, normas que por más que han aprobado, incluso propuesto, diseñado ellos mismos, de repente cuando si su situación coyuntural cambia, les estorban y buscan maneras de cambiarlas, de modificarlas a través de la interpretación judicial. Así tendría que ser, por supuesto. Sin embargo, reconocemos todas y todos que en la práctica esa incidencia existe. Al menos los intentos de incidencia son bastante presentes, bastante patentes. Y además tenemos que siempre tener muy claro que lo que decide el tribunal sí tiene incidencia política. Es decir, que las decisiones del tribunal, incluso aquellas que sí se basan en derecho, también ameritan y necesitan tener una lectura política, una lectura que nos permita entender cuál es su impacto en pues, la suerte de los actores políticos que participan en las contiendas, por ejemplo, en cómo se está pues, nivelando o desnivelando la cancha sobre la cual están compitiendo partidos y candidaturas, cómo moldea pues, las relaciones entre instituciones. Hay incluso algunas sentencias que inciden o podrían estar en algún lugar de la frontera entre el derecho parlamentario y el derecho electoral. Tenemos muchas decisiones que inciden en distintas maneras en la esfera de derechos de las personas, de la ciudadanía mexicana en general. Entonces, todo eso, por supuesto, tiene una incidencia muy importante en la vida democrática de nuestro país, en la política que se desarrolla en nuestro país, y creo que es especialmente pues importante tener los ojos abiertos y ese análisis muy agudo de este fenómeno en el contexto de tan alta judicialización de la vida política, donde pues, prácticamente todas las decisiones, tengan o no sustento, se convierten o llegan a encontrarse bajo la mira de alguna de las salas, en particular de la sala superior, en donde algunos actores políticos buscan, insisto, o ganar lo que no van ganando en las urnas, o mover a veces las interpretaciones o las fronteras de lo que se puede, lo que no se puede hacer en ese contexto del derecho electoral. Y me parece que es justo muy importante que estemos, esa obra, que se esté trabajando de esa manera, que se está analizando las sentencias, porque esa incidencia que tiene el tribunal en la vida política justo exige que nos fijemos cómo se argumentan, cómo se relaciona lo que dice el tribunal con los límites establecidos por la Constitución, por la legislación, por sus propios criterios anteriores, ¿no? En el sentido de si hay una línea, si no hay una línea, qué tanto se desvían de los criterios previos, por qué, en qué circunstancias, en qué casos. Todo eso es algo que justo tenemos que estar, me parece, mirando en particular desde la academia. Y eso, pues, creo que da pie justo al título, que es un poco provocador, sin duda, que creo que es un título que no deja pues, tibio a nadie, sino que genera reacciones y reacciones apasionadas de quienes están de acuerdo y de quienes quizá quisieran objetar la crudeza de ese diagnóstico que ofrece el libro, que ofrecen los trabajos de las y los colegas quienes contribuyeron a la obra. Y eso también me hace compartir esa tristeza de la que hablaba, hacer a tocarlos, ¿no? En el sentido de mirar un tribunal que está envuelto en una crisis interna de la que está saliendo y esperemos que logre recuperarse esta vez, de un tribunal cuyas decisiones con frecuencia llegan a ser criticadas y cuestionadas por la manera en la que se
apartan o alejan de criterios previos de los estándares constitucionales o ciertos límites de la ley que se han establecido, y que pues hace que algunas de las contribuciones, porque yo sí también como Carlos estoy convencida que el tribunal ha tenido contribuciones muy importantes a nuestra vida democrática, cierta estabilidad democrática, al reconocimiento, ampliación de los derechos políticos de diferentes grupos, por decir muy pronto, para la representación política de las mujeres, para los derechos de las personas y comunidades indígenas, y pues algunas otras categorías de personas en situación de vulnerabilidad, hace que ese aporte deja de ser visible, llega a ser opacado por esas decisiones equivocadas, malas, cuestionables, que son cuestionables tanto jurídicamente como incluso a partir de la manera en que el tribunal las argumenta, las explica, ¿no? Y las presenta o las justifica ante la ciudadanía, que ahí también tenemos, creo que, un problema a futuro bastante importante, y que los esfuerzos que se han tomado en ese camino no han sido suficientes. Y eso nos lleva pues a la academia a criticar. También aquí tengo, por supuesto, un dolor pues, un poco pues, personal, porque al igual que Carlos, que Javier, he pasado por el tribunal, he trabajado ahí, le he dedicado casi una década de mi vida profesional y le tengo, créanme, un enorme cariño, respeto a la institución, y quisiera yo que ese libro pudiera tener por título algo muy distinto, ¿no? Algo que apuntara a su gran aporte y a la importancia y la solidez institucional. Sin embargo, estoy también convencida de que a la academia nos toca criticar, ¿no? Que el lugar y la tarea, una de las tareas que tenemos las y los académicos frente a la ciudadanía, frente a nuestra sociedad y frente a las instituciones, es tener el ojo, una mirada crítica que alerte sobre cualquier pues, deficiencia, cualquier problema que estemos viendo, que estemos advirtiendo, y que tenemos que alzar la voz siempre cuando esto suceda. Creo que desde la academia, no podemos ser aplaudidores del poder ni de las instituciones, por más que respetemos la institucionalidad, y creo que justo nuestra manera de contribuir a la institucionalidad, a la fortaleza de las instituciones, es tener esa mirada crítica. Y justo con eso quisiera concluir, que me parece que esa obra es en efecto indispensable, una lectura, una mirada muy dura, muy cruda, muy crítica, pero me parece también que justa sobre lo que ha estado ocurriendo en los últimos años con la justicia electoral en nuestro país, con nuestro tribunal electoral, y pues esperemos que de esa manera ese diálogo que se establece entre la academia y desde la academia con la institución contribuya de manera positiva a que entendamos cuáles son las fallas, cuáles son las razones de las fallas, para que podamos con mejoras en el diseño institucional, en las designaciones, en todo lo que tiene que ver con la operación del tribunal, pues evitarlas a futuro, mejorarlas, y que ojalá también esa obra en ese sentido contribuya a que el tribunal pues, regrese al cauce, al rol y al recupere el prestigio que debería tener en el sistema político mexicano. Así que pues muchísimas gracias a quienes nos están acompañando esta tarde-noche. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de compartir este espacio con Lourdes, con Carlos, con José Fabián, y pues a Tito, a Javier, pues enormes gracias, todo el cariño por haberme sumado a este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Caro, muy amable. Bueno, y ahora sí, la palabra para los dos coordinadores de la obra. No sé quién quiere comenzar, si Javier o Tito. Si quieren, y muy rápido, ¿no? Porque realmente creo que ya aquí Lourdes, Carlos y Carolina han explicado muy bien cuál es el sentido de este libro, ¿no? Digamos, lo decía Carlos, no es un ejercicio novedoso, ¿no? En términos de juntar a un grupo de académicas y académicos a analizar críticamente el Tribunal Electoral. Estuvieron estas dos experiencias previas, el libro que coordinó Pedro Salazar, Lorenzo Córdoba, también con un título duro, hay que decirlo, ¿no? Democracia sin garantes, las autoridades electorales
contra la reforma electoral, ¿no? Creo que en ese momento el libro no estaba diciendo que bajo ninguna circunstancia ni la Corte, ni el tribunal, ni los juzgados de distrito eran garantes de los derechos, sino que la crítica se centraba, ¿no?, en un conjunto específico e importante de decisiones, ¿no?, que sí habían puesto en jaque a la reforma electoral, ¿no? Creo que el espíritu de este libro es exactamente el mismo, ¿no? Lo decimos en el estudio introductorio, no estamos diciendo ni de cerca que el Tribunal Electoral no tenga buenas decisiones, que no tenga buenas sentencias o que no haya avanzado la agenda de los derechos, ¿no? Aquí está Caro, y creo que ella junto con otra colega, con esta Flavia Freidenberg, han escrito el mejor trabajo, ¿no?, que explica cómo la paridad que hoy vemos en la Cámara de Diputados, los números que vemos en el Senado, en las legislaturas locales, por supuesto es producto de una combinación de reformas constitucionales, de reformas legales, de decisiones de autoridades administrativas, pero ahí el Tribunal Electoral, en particular la Sala Superior, ha jugado un papel fundamental para avanzar esa agenda de los derechos fundamentales, ¿no? De repente parece que a los tribunales, ¿no?, les puede pasar algo parecido a lo que vemos en el Tribunal Electoral y ahora parece también un poco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que haya sentencias que avanzan la agenda de los derechos, como en el caso de la Corte. Yo creo que el reconocimiento, digamos, del derecho a decidir de personas gestantes, en particular mujeres que vimos hace 2 semanas en la Corte, las decisiones que se han tomado sobre objeción de conciencia, sobre la inconstitucionalidad de las constituciones que reconocen el derecho a la vida, sin duda, pues es una agenda, ¿no?, que para amplios sectores, ¿no?, es de avanzada y está protegiendo los derechos fundamentales, ¿no? Y esa es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace algunos meses nos recetó también una de las decisiones más cuestionables, ¿no?, que fue la de la consulta popular, ¿no?, donde con malos argumentos jurídicos y frente a un caso políticamente muy controvertido, donde el presidente de la República había insistido de manera muy clara que él quería su consulta, hay que decirlo, la Corte termina cediendo ante las presiones del poder, ¿no? Y eso es algo, digamos, los colegas que luego no siguen tanto el Tribunal Electoral, luego les decimos, pues es que ustedes no han visto lo que ha hecho el Tribunal Electoral en los últimos años, porque este es un Tribunal Electoral, digamos, los problemas no son nuevos, ya la integración pasada, y aquí también se ha dicho, vaya que tuvo decisiones cuestionables, de nueva cuenta, en esos asuntos políticamente relevantes, ¿no?, donde los intereses de los actores importantes, de los partidos y sobre todo de sus dirigencias y de los legisladores parecía que se veían afectados, y ahí el tribunal parecía que déjenme ponerlo así, se rendía a lo que también recordaba Carlos, que decían Sergio López Ayón y Pedro Salazar Ugarte, a las presiones políticas, ¿no?, y con eso se vencía la racionalidad política, ¿no? En ese sentido, el libro es, déjenme ponerlo así, una continuación, ¿no?, de esas 2 experiencias previas. ¿Por qué seleccionamos sentencias, déjenme ponerlo así, cuestionables o discutibles? Pues porque eso, y lo voy a decir de manera, espero que no muy simplista, pero pues esas son las sentencias que las propias autoridades no pueden ni promover ni discutir abiertamente como querrían, ¿no? Hoy el Tribunal Electoral, y eso hay que reconocérselo, ya tiene una serie de publicaciones muy interesantes donde se discuten sentencias importantes del Tribunal Electoral. La mayoría de ellas, sentencias buenas o adecuadas desde el punto de vista del órgano. Pero pues es claro que estas otras más complicadas, pues es difícil pedirle, digamos, a los tribunales o a las autoridades electorales, ¿no?, que déjenme poner así, que ellas mismas generen esa crítica, digamos, porque es pues, evidente, ¿no?, que las y los juzgadores, ¿no?, y quienes ahí trabajan, pues tienen una propensión natural a defender sus determinaciones. No estoy descubriendo el hilo negro, aquí todos hemos estado, ¿no?, en instituciones electorales y sabemos que es así. ¿Qué papel le toca a la academia? Pues precisamente poner el dedo sobre la llaga en esas decisiones que incomodan muchas veces a las autoridades, ¿no? Que están mal argumentadas, y déjenme ponerlo así,
muchas veces no solo por deficiencias técnicas, sino precisamente por esas presiones políticas, ¿no? Y un poco, ¿no? Y lo hemos comentado, ¿no? En otros espacios, pues realmente cuando planeamos el libro, cuando convocamos a este grupo de académicos y académicas, pues sí estábamos viviendo un momento donde ese tribunal electoral, ¿no? Que antes del 2018 había sido muy generoso con el PRI y con el PAN, pero sobre todo con el PRI antes de las elecciones de 2018. Ahí está el caso del Bronco, de Ríos Peter, la no anulación de la elección de Coahuila, la revocación de los lineamientos de cancha pareja. De repente, ¿no? Con esa oleada, ¿no? Que decía Carlos, ya se veía venir, bueno, cuando Morena gana las elecciones como las gana, cuando cambia la configuración, ¿no? En las cámaras y cuando tuvimos la primera presidencia que gana con el más del 50% de la votación, ¿no? En un sistema con el mexicano, lo cual es atípico, pues da un giro de 180 grados, ¿no? Y ahí lo que habíamos observado, pues fueron las decisiones del Morena Gate, las decisiones de nuevos partidos políticos aplicándole estándares diferenciados, ¿no? A los partidos aliados de Morena, por un lado, ¿no? Y al único partido que, independientemente de la impresión que tengamos de México Libre, pues es el único partido que iba a ser de oposición. Ahí están otras decisiones, ¿no? Que no pudimos incluir en el libro, ya sea por cuestiones temporales, porque tuvimos que poner un punto de corte, y también tenemos que decirlo, algunas autoras y autores pues no alcanzaron a entregar los textos a tiempo, no vamos a mantener aquí absolutamente a nadie, pero ahí había otro conjunto de decisiones, pienso por ejemplo en el tema de la elección interna de Morena, también decisiones de nueva cuenta muy cuestionables, después de que el presidente de la República dijo que sería una fantástica idea que a la dirigencia de Morena se eligiera mediante una encuesta, aunque, pequeño detalle, ese método no estaba contemplado en los estatutos internos de Morena, ¿no? Entonces, por eso, y creo que el título, como dice Caro, es provocador, pero tratamos de que sea preciso, ¿no? Lo decía Carlos, cuando un órgano decide no a partir, ¿no? de la racionalidad del derecho con la imparcialidad que tendría que tener cualquier tipo de tribunal, sino a partir de la parcialidad que da la cercanía con los actores políticos y no a partir de la legislación electoral, sino de preferencias partidistas, pues sí es justo decir que a veces no se comporta ni como tribunal ni como electoral, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos de poner, ¿no? Decía Lourdes que quizá esto era como un manifiesto, pues yo no sé si sea manifiesto, o si sea más bien, o sea, y creo que, y eso creo que lo podemos confesar, creo que muchas personas de muy diversas procedencias terminaron aceptándonos la invitación porque comparten esa frustración que creo que muchos tenemos con lo que ha pasado con la sala superior, ¿no? O sea, creo que los que aquí estamos sabemos la importancia que tiene ese órgano, sabemos, por supuesto, de sus excesos, ¿no? Bien lo han dicho, ¿no? Algunos otros colegas, al Tribunal Electoral se le olvida que es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no? Que necesariamente esté jerárquicamente por encima del Instituto Nacional Electoral o de las otras autoridades. Tiene una función de revisión constitucional, por supuesto, es un órgano de cierre, ¿no? Al tribunal luego se le olvida, ¿no? La deferencia que tendría que tener con las autoridades administrativas. A veces se mete de más a regular cosas que quizá no está en condiciones de hacerlo perfectamente. Sabemos de sus excesos, sabemos de sus problemas, pero al mismo tiempo creo que esa es una convicción compartida de Tito y mía, y lo decimos en el estudio introductorio, este es un órgano muy importante y es un órgano muy importante que habría que cuidar. Y muchas veces cuando las cosas no se hacen bien, la mejor manera de cuidar a las instituciones es precisamente criticarlas con seriedad, con rigor, a veces con dureza, ¿no? Ahí quizá podemos discutir si a veces se pasa o no se pasa la mano, pero lo cierto es que el rumbo de la justicia electoral no va a mejorar si nada más nos dedicamos a ver las cosas que están bien y no las cosas que están como muy mal, ¿no? Termino nada más diciendo que creo que a Tito y a mí nos hubiera gustado coordinar un libro distinto, ¿no? Ese segundo libro que coordinó
Hugo Concha y Sergio López, ¿no? Sale justo antes de la renovación de la Sala Superior en 2016, tratando de hacer un balance de lo que había pasado con la segunda integración, ¿no? Y ahí creo que Pedro Salazar y Sergio López Ayón lo decían con mucha claridad. Ojalá tanto la Corte como el Senado se tomen en serio, ¿no?, su papel en el proceso de designación. Ojalá nos den una integración que pueda corregir el rumbo, ¿no? Y la verdad, y recordando un poco lo que decía Lourdes en esa mesa que tuvimos en 2017, o ya no me acuerdo si fue ya en el 18, pues bueno, después de lo que pasó, que ya nos explicaba también Carlos, ¿no?, en 2016, con la forma en que fueron designados los integrantes de la Sala Superior, con la ampliación del mandato abiertamente inconstitucional, pero que la Corte terminó validando también con argumentos muy cuestionables. Y sobre todo, con el desempeño que hemos visto de nueva cuenta en estos casos importantes y que ponen a prueba a los órganos límites, sí podemos decir, ¿no?, desgraciadamente, que esta integración, ¿no?, sí nos ha quedado a deber, que sí hemos visto incluso, y creo que lo podemos decir de manera objetiva, porque creo que hay manera de documentarlo, esos niveles de partidización de las decisiones, creo que no los habíamos visto ni siquiera en esa segunda integración que había sido como muy cuestionada. Hoy parece que el Tribunal Electoral todavía está en riesgo incluso de desaparecer, ¿no? Que quizá eso es algo completamente inédito, ¿no? Yo no recuerdo, ¿no?, desde el año 2000, por lo menos llamados tan claros y tan abiertos a eliminar o a renovar por completo a todo el órgano jurisdiccional, ¿no? Y la verdad es que hoy en día, incluso para quienes creemos que el modelo de justicia especializada que tenemos, ¿no?, que es un modelo, creo yo, defendible, creo que cada vez nos cuesta más trabajo defender el modelo, ¿no? Veremos si el Tribunal Electoral puede corregir el rumbo, ¿no? Parece que hay algunas señales internas que sugieren que la cosa podría mejorar, pero ya aquí lo han dicho tanto Lourdes como Carlos como Caro, esto es algo estructural y que viene detrás, ¿no? Yo sí mucho me temo que si no cambiamos el método de designación de entrada, además de otras cosas, la posibilidad de que los magistrados después aspiren a la Corte, que también es un incentivo súper perverso, pues lo único que va a pasar es que en la siguiente ronda de designaciones, ¿no?, sea el próximo año por una reforma electoral, sea en 2023, 24 y 25, ahora con este absurdo escalonamiento, lo único que vamos a volver a ver es un episodio más de lo que vimos en 2016, que fue la lógica de las cuotas y de los cuates, ¿no? Podrán cambiar los colores, podrán cambiar las mayorías, pero si seguimos operando con esa lógica, sí parece que la justicia electoral, por desgracia, no va a poder corregir el rumbo. Ojalá lo haga, ¿no? Y en 3 o 4 años, cuando alguien más vuelva a hacer un ejercicio de esta naturaleza del Tribunal Electoral, pues ya déjenme ponerlo así, pues una bolsa bastante más balanceada, ¿no?, de decisiones. Ojalá pudiéramos estar hablando de los detalles más técnicos de las sentencias, ¿no?, sobre cómo concretizar la paridad, cómo hacerla compatible con la reelección. Es decir, todas esas cuestiones técnicas que todos sabemos que son muy importantes y que son relevantes, pero que hoy en día sí parece que por desgracia pues han terminado por ser opacadas por estas, de buena cuenta, decisiones malas en términos jurídicos que no se explican solo por deficiencias técnicas o argumentativas de las y los operadores, sino que se explican en buena medida, todos lo sabemos, por esas innegables y claras presiones políticas que están en orden, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí y de verdad, de nueva cuenta, pues muchas gracias a La Libre, a José Fabián, ¿no? A Leticia, por supuesto, al director Roble por la invitación, y de verdad que es un lujazo estar aquí de nueva cuenta con Lourdes de algunos años después, volver a ver a Carlos, aunque sea a la distancia, y por supuesto a Caro, que siempre es un lujazo estar charlando con ella. Muchísimas gracias, Javier.
Y ahora, para terminar, pues, otro conocido nuestro, gran conocido nuestro. Entonces, Tito. Claro que sí, profe, y de manera muy, muy breve, seré muy breve porque en las presentaciones así suele ser. Javier se lleva los reflectores y ya a mí nada más me deja salir a cantar la última canción. No, no, lo bueno es que ahora yo fui primero, porque luego Tito hasta me roba los chistes. Entonces, pues, sí, no se puede. Exacto. Y no, yo creo que se ha comentado cosas bien valiosas y de verdad lo agradezco. Y quizá más pensando en los alumnos y las alumnas que están ahí detrás del Zoom y pensando en la comunidad tan entrañable que tiene la Libre Derecho de Monterrey, un par de reflexiones quizá más desde lo personal, porque creo que las han abarcado muy bien Caro y los comentarios que hicieron Lourdes, Carlos y por supuesto mi gran amigo Javier Martín. Empezamos la obra con una referencia al fútbol, ¿no? El partido sin árbitros y cómo se podría llevar un encuentro de fútbol sin este tipo de reglamentación, o qué pasaría cuando el árbitro empieza a apoyar a un tal o cual candidato. Bueno, lo cierto es que el trabajo que intentamos hacer, porque no es como que nos sentamos cada vez satisfechos que cuando hacemos un ejercicio de este tipo, es de verdad tratar de interesar a la mayor cantidad de personas en instituciones que importan y que no importan porque nos interesan a nosotros particularmente, porque nos interesa el derecho electoral en absoluto, es porque de verdad están modelando ciertos aspectos de las democracias en nuestros actuales contextos, ¿no? De ahí que utilizamos metáforas, de ahí que en mayor o menor medida tratamos de destecnificar, por lo menos cuando hacemos divulgación, el libro claramente no es un ejemplo de eso, pero creemos que en ese espíritu de académico, esta idea por hacerle a las personas entender o por lo menos preocuparse por el Tribunal Electoral, por cortes, salas regionales, por demás instituciones de procuración y de acceso a la justicia, afecta la vida de millones de personas, ¿no? En ese sentido, yo de verdad estaba haciendo ahorita cálculos. Carlos fue mi profesor de Derecho Procesal Penal en el 2006-2005. Ya pasaron 15, 16 años y lo que vamos, y donde estoy ahorita y haciendo analogía con el fútbol, con otro gran amigo ahí de la Libre, con Pepe Guzmán, siempre decía que cuando me iba a España, pues bueno, me iba de intercambio y luego los Tigres y luego llegaba ahí al Alicante, que no era tan conocido y demás tal. Y me dice, bueno, ahorita estás en el América y no, en absoluto, de verdad que yo mi trayectoria personal como académico no se la debo a otra persona más que a mis profesores, y de verdad que estar aquí en estos momentos pues no es más que un muy discreto homenaje para personas que me hicieron interesarme en instituciones que quizá en muchas otras no lo lograron, ¿no? En ese sentido también Lourdes años después, y qué casualidad que ahora presente también otro libro, eso era lo que trato de hacer, una academia, pero no una academia que hay una faceta, como bien ahora lo indicaba, y que eso comparto mucho con Javier, una academia que es, o academia, una faceta del académico que tendría que ser divulgativa, tuitera, de medios, un poco hasta, digamos, entretenida, pero hay otra academia que tiene que ser rigurosa, que tiene que ser seria y que tiene que ser con cosas que parecerían de otra época y parecerían muchas cosas formalistas y anacrónicas, pero tiene que ser revisada por pares, como fueron todos los artículos, tiene que ser pasada por un comité editorial, tiene que tener también mucho trabajo de crítica, pero no una crítica por el hecho de criticar, una crítica fundamentada, una crítica que sí, a veces puede ir de un lado, a veces del otro, pero sobre todo algo que comparto mucho con Javier, y aquí hablo de la idea de dupla, es una crítica comprometida, pero siempre con personas que tengan las mismas o más o menos las mismas afinidades ideológicas, jurídico-políticas en un horizonte más o menos de alcanzar ciertos fines, ¿no? Y en ese sentido creemos que eso es el reflejo del libro, personas que están preocupadas
por llamar la atención de que, bueno, una cosa sí es salir a periódicos, otra cosa es los cafés y demás, otra cosa son los Instagram y demás. Una cosa es dejar constancia a través de un ejercicio académico sólido de una fotografía de este momento del Tribunal Electoral, para bien o para mal, ¿no? Y si eso lo haces acompañado con amigos, con amigas, pues qué mejor, con tus profesores o con tus profesoras, pues qué mejor, porque hay que decirlo también, parecerá muy sencillo trabajar en la academia criticando, llamando la atención tal, pero lo cierto es que hay presiones, lo cierto es que hay lugares donde ya no te invitan, hay lugares donde te empiezan a criticar y más tal, pero eso yo creo que cuando uno lo hace de manera respetuoso, de manera objetivo y sobre todo acompañado, de verdad que uno puede dormir con la cabeza tranquila, puede dormir cerrando los ojos y sabiendo que el día de mañana uno tiene ganas de volver a escribir cosas en ese sentido, ¿no? En ese sentido, de verdad, el mensaje es para los alumnos y las alumnas en el futuro, ¿no? Vale la pena dedicarse a esto, vale la pena hacer un trabajo académico con personas que admiras, con personas que un día te enseñaron y que le sigues aprendiendo. De verdad que yo no he vuelto a la Libre, bueno, esta es la primera vez que vuelvo a la Libre desde que ahora entré acá a la UNAM. Y la verdad que en retrospectiva no me queda la menor duda de que gran parte de los conocimientos y de la pasión y de la entrega que tenemos por las cuestiones jurídicas es por las personas con las que te rodeas, ¿no? En ese sentido, aprovechen a sus profes, aprovechen a los conferencistas, a los eventos, vayan a todo, pregunten, incomoden, tal, y al final del día cada quien sabrá sus planes de vida. Y creo que sí es una labor bien pendiente antes que tener, yo qué sé, más abogados de empresa, antes de que tener más personas que se vayan a los grandes despachos, incluso les dirían que trabajen en el Tribunal Electoral. Necesitamos académicos, necesitamos una nueva generación de académicos y de académicas que se tomen en serio el trabajo y que puedan ver en el mediano, en el largo plazo, que ha valido la pena, sí, no ganar los miles de pesos que gana el compañero que ya está de socio en un despacho o algún secretario de estudio y cuenta, pero de verdad se vive muy bien y sobre todo se disfruta ver en retrospectiva cómo a lo largo de los años se puede ir construyendo cada vez más una masa crítica, no solamente académica, sino también más de índole divulgativa en torno a nuestras instituciones político-electorales. De verdad, yo nunca me cansaré de presumir y de agradecer a maestros como Carlos Arenas, a colegas como Lourdes López, como todos los amigos de la Libre Derecho de Monterrey, que te impulsan a querer sacar adelante pues, este país que en definitiva la vocación pública de las instituciones públicas, necesitamos perfiles de personas que están, digámoslo así, en instituciones de excelencia o instituciones que muchas veces terminan orientando a la mayoría de sus futuros abogados y abogadas hacia el ámbito privado. Creo en definitiva que esta obra del Tribunal Electoral, cuando hablaba de Lourdes de la convocatoria tan amplia, es simple y sencillamente porque son personas que creo que están comprometidas en una mejor justicia electoral. Nadie de las personas que escribió en el libro puede respaldar al presidente de la República cuando dice que hay que eliminar a todos los magistrados electorales. Nadie de mis colegas y de las personas que considero serias en este ámbito podría decir que lo mejor es desaparecer a los 11 consejeros del INE. Eso yo creo que es retórica, eso yo creo que es ignorancia, yo creo que es una manera de menoscabar no un trabajo de 7 personas, que eso lo mencionamos en la introducción y con eso termino. Nosotros no estamos peleados con los magistrados electorales, de hecho nos llevamos muy bien con algunas y algunos de ellos. El trabajo aquí que nos habla de la importancia del Tribunal Electoral es que detrás de esas 7 personas, que claramente son la cara más visible y las personas que dan al final de cuenta el rostro público de esta institución, está respaldado por miles de personas a lo largo de todo México, personas que antes de estar en grillas partidistas, que antes de estar viendo qué cuotas o qué cuates son los que tienen que conocer ahora para poder solventar una nueva sentencia, son personas técnicas, son personas que trabajan, son personas que en definitiva no verían nada bien que sus jefes estén al día de mañana constantemente emitiendo sentencias con las que muchas veces no se puede sencillamente estar de acuerdo. Entonces,
Por eso son estos ejercicios, para respaldar y para hacer una crítica, no de borrón y cuenta nueva, sino de bisturí, no de machete, sino de reflexión, de diálogo, a través de la pausa y sobre todo pensando que cada elección que tengamos en cuestión federal, vamos a escuchar el eslogan del INE diciendo que es la elección más grande en la historia de México. Sí, esto es natural, esto va a seguir pasando cada vez más, nos va a importar más el derecho electoral y sobre esa base, ojalá que estos libros, que este libro, ¿no? Como ya lo dijeron, no es más que una trilogía que se viene haciendo desde hace muchos años, no es más que es un ejercicio intelectual para que ojalá el próximo libro, que obviamente no lo vamos a coordinar Javier y yo, porque no lo disfrutamos, porque obviamente tendría que ser de una nueva generación de abogadas, de abogados, de académicas y académicos, que ojalá puedan entender las personas que estén como magistrados de sala superior o de salas regionales, que sepan que cada vez hay más personas vigilando a los vigilantes. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá ya nos podamos reunir en vivo el próximo año, algo por el estilo. Y de verdad que qué padre volver a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, donde pasé pues bastantes años de mi vida como estudiante, después como profesor. Entonces, de verdad, muy entrañable la invitación y de cualquier manera, pues bueno, seguiremos estando al pendiente con cualquier evento, cualquier discusión que quieran llevar a cabo. Muchísimas gracias, José Fabián, por generar esto y aquí estamos al pendiente. Perfecto, Tito, muchas gracias a todas y a todos por estar esta noche con nosotros. Quiero destacar algo bien importante y es que el libro se puede conseguir y leer gratuitamente en la página del Instituto de Investigaciones y no sé si en alguna otra liga, pero por lo menos en la página del Instituto seguro, y que por supuesto lo más importante que se puede hacer con un libro es leerlo efectivamente. ¿Cierto? Entonces, les agradezco muchísimo todas las reflexiones, todas las ideas que nos compartieron y las ideas que nos dejan en la cabeza. Yo siempre me voy pensando cuando hablamos de estas cosas y estamos ante una institución suicida, como diría Garzón Valdés, o es una institución que logra calibrar efectivamente en las jugadas que hace y lo que provoca la gente, pero creo que Tito tiene razón en un punto, ¿no? Lo más importante que podemos hacer desde el punto de vista académico es someterlas a escrutinio, debatir lo que producen y estar controlándolos y que ellos sientan nuestra presión sobre sus espaldas también, para que sepan que lo que hacen no pasa desapercibido, ¿cierto? Y estamos al pendiente de esto. Así que bueno, les agradezco muchísimo a Lourdes, a Caro, a Carlos, a Javier y también a Tito, que no sé qué nos pasó, se nos fue, pero les agradezco muchísimo y espero que la próxima sea en Monterrey, en vivo y como debe ser, con buena comida regia. Así que un abrazo muy grande para todas y para todos y para la gente que nos acompañó hasta ahora. ¿Sí? Muy bonita noche para todos. Igualmente para todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Abrazo fuerte a todas y todos. Gracias. Un gusto, hasta pronto, gracias.